Muy buenas tardes, queridos alumnos. Pues en esta ocasión vamos a terminar este tema que en cierta forma ha sido un poco engorroso y tal vez incluso algunos han pensado que no tiene nada que ver con la semiología. Pero, como ya les he indicado, este tema sí tiene que ver mucho con la semiología actual, porque no se olviden que está de moda la medicina basada en evidencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido vamos a terminar este tema. Continuando con el subtema de justificación de conductas diagnósticas, luego la justificación de conductas terapéuticas y las de acción sanitaria. Muy bien, bueno, vamos por la primera parte. Si bien hemos hablado acerca de que hemos hablado de la sensibilidad y especificidad, pues tengan en cuenta que no solamente nos quedamos allí. Pues si bien sabemos, digamos, la sensibilidad y especificidad de un medio diagnóstico, sea cual sea su naturaleza, pues también debemos aplicarlo a la vida diaria, a las conductas terapéuticas que vamos a tener. ¿No ve? Entonces, no se olvide que vamos a estar durante toda nuestra vida de médicos ante una patología, ¿no? Vamos a luego el siguiente tema después de este es pues un resumen de lo que es el razonamiento médico, ¿sí? Vamos a estar ante una patología y tenemos que hacer el diagnóstico, ya sea diagnóstico posible y diagnósticos diferenciales para llegar a un diagnóstico certero. Pero para poder llegar a un diagnóstico tenemos que saber elegir qué medio diagnóstico tenemos a nuestra disposición, sea que se trate de la anamnesis, sea que se trate del examen físico, sea que se trate de un laboratorio o un gabinete, ¿verdad? Entonces, miren, para saber cuál medio diagnóstico elegir, tenemos que tener muy en claro nuestros objetivos, y este objetivo tiene que ser preciso sobre qué diagnosticar, ¿sí? Por ejemplo, miren, ante un dolor de cabeza, no simplemente vas a decir, bueno, es un simple dolor de cabeza y bueno, le doy su paracetamol. Otro un poco más arriesgado dirá, puede ser que sea una migraña. Entonces voy a hacer tratamiento para migraña. Uno mucho más exagerado va a decir, puede ser un tumor intracraneal, una lesión ocupante de espacio. Pediremos tomografías, resonancias y marcadores tumorales. ¿Cuál de estas actitudes sería la tuya si estás frente a un paciente con dolor de cabeza? En ese sentido, tenemos que tener muy en claro sobre nuestros objetivos, ¿sí? Para eso, las siguientes clases que vamos a llevar sobre anamnesis y exploración física por secciones, por aparatos y sistemas, vamos a tratar de ser un poco más claros y concisos al respecto, pero eso depende ya de ti, que vas a formar tu propio criterio médico, ¿sí? Muy bien. Mire, es necesario incorporar la noción que para emplear cualquier medio diagnóstico hay que conocer su sensibilidad y especificidad. Esto más está adentrado al campo del laboratorio, pero no deja de lado lo que es el examen físico ni tampoco los exámenes de gabinete, ¿ya? Entonces, cuando tengas que hacer un diagnóstico y tengas que elegir un medio diagnóstico, tienes que saber cuál es su sensibilidad y especificidad de ese procedimiento. Miren, lo remarco, tener cuidado con el concepto de validez externa e interna. Vamos a ver en breve qué significa eso, ¿sí? Muy bien. Ya les he dicho que los medios diagnósticos pueden ser la historia clínica, el examen físico. Aquí está el uso de instrumentos, ya sea tu tensiómetro, fonendoscopio, otoscopio, termómetro digital, balance, etc., ¿no? Y también el laboratorio y exámenes de gabinete. Miren, aquí el autor, los autores del libro de Argente Álvarez nos ponen un ejemplo de qué medio diagnóstico vas a elegir para un melanoma maligno. Resulta que es un paciente que viene con lesiones en la piel, lunares, que no parecen lunares de la forma habitual que suelen serlo, ¿no? Entonces ya el paciente te dice sus antecedentes y tú tienes que hacer en base a esto un diagnóstico diferencial y posteriormente tener las conductas posibles.
Pero lo que nos plantean en este ejemplo los autores son que existe un método tradicional, un método de 7 ítems y el ABCDE, que del ABCD es el que más usamos porque es más fácil, ¿no? Pero miren, ¿cuál es la sensibilidad de cada uno de estos? Y recuerden que la sensibilidad nos da positivo en pacientes realmente enfermos, a eso los llamamos los verdaderos positivos. Y la especificidad nos da negativo en pacientes sanos o pacientes no enfermos si prefieren, ¿no ven? Entonces, dicen que un medio diagnóstico ideal sería aquel que se aproxima al 100% tanto su sensibilidad como su especificidad, ¿no? Pero miren, un ejemplo, vamos a ver el del ABCD. Su sensibilidad es del 85%. ¿Qué quiere decir eso? Que 85% son verdaderos positivos. Paciente enfermo positivo al medio diagnóstico. Pero puede haber un 15% de falsos negativos, ¿no? También, en cuanto a la especificidad, tenemos 66, que un 66% de los pacientes sanos son negativos a este procedimiento, pero podemos tener unos falsos positivos de un 34%. Entonces, según este cuadrito, ¿cuál sería el mejor medio diagnóstico para el diagnóstico de un melanoma maligno? El de 7 ítems, ¿verdad? Miren, su sensibilidad es 95%, su especificidad 75%. Podría ser. O podría ser el tradicional, que se aproxima mucho más todavía, ¿verdad? Entonces, ya depende de nuestro criterio para usar un medio diagnóstico. Pero ahora, miren, tú como médico general que vas a recibir en tu consultorio, estás trabajando en provincia, digamos que estás en Puna, tienes una paciente que te dice, mire doctor, un lunarcito, ¿qué será? Tú no tienes, digamos, el cuestionario, tú no tienes la luz de Wood ni otros instrumentos dermatológicos. Entonces, ¿qué es lo que tienes a mano? El ABCD, que puedes saberlo de memoria, eso lo vamos a llevar en lesiones dérmicas, ¿no? Pero aunque su sensibilidad y especificidad sean muy bajas, no significa que no puedas usarlo, ¿ya? Entonces, en mi criterio, tienes poco en provincia. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a derivar a un dermatólogo. Y el dermatólogo ya pues usar un medio diagnóstico de mayor sensibilidad y mayor especificidad, ¿verdad? Entonces, como médicos generales tenemos que hacer todo lo que podamos con todo lo que tengamos. Bien es sabido que nuestro país es un país subdesarrollado, pero demos lo mejor de nosotros con lo que tengamos. ¿Y cuál es nuestro deber? Pues estudiar y estudiar. Ahora, hay otra cuestión respecto a lo que se denomina el control de la incertidumbre con el análisis de decisiones. ¿Cómo vas a decidir? ¿Qué es lo que vas a decidir? ¿Cómo lo vas a hacer? Como les decía hace rato, lo remarcado, que tenemos que tener mucho cuidado con la validez interna y la validez externa. Si bien esto, sensibilidad y especificidad, obedece a la validez interna de un medio diagnóstico, pues tienen que trasladar esto a la práctica diaria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mire, tenemos a los valores predictivos. ¿Recuerdan? Vimos eso en el anterior tema. Un valor predictivo negativo y un valor predictivo positivo, ¿verdad? Entonces, tenemos que el valor predictivo positivo es la posibilidad de individuos que van a salir positivos a la prueba, y el valor predictivo negativo la probabilidad de individuos que van a salir negativos a la prueba. Pero sale otra cuestión, algo mucho más interesante. Si bien la sensibilidad y especificidad obedecen a la validez interna, ¿qué quiere decir esto? Que este medio diagnóstico va a ser el mismo, va a tener la misma función, ¿no? la misma sensibilidad y especificidad a donde quiera que vaya, a cualquier edad, ¿no? Puede ser ese el caso. Pero los valores predictivos ya van a ser, ¿qué les digo?, diferentes de un grupo de pacientes a otro, y eso también nos va a servir. Pero ¿qué tal si, digamos, en Potosí tenemos un ejemplo de la diabetes?
y tenemos una diabetes del 8% y en Santa Cruz una diabetes del 8%, ¿qué se llama eso? Una prevalencia, ¿no? Una prevalencia del 8% en Potosí y una prevalencia del 13% en Santa Cruz. ¿Cómo nos va a ayudar todo este medio diagnóstico, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular la probabilidad en cada paciente? Y bien, pues tenemos aquí algo denominado el cociente de probabilidad o el cociente de verosimilitud. Entonces, miren, si en algún momento encuentran esta abreviatura CP, es cociente de probabilidad, o CV, o V chica como lo llame, cociente de verosimilitud, o el LR, likelihood ratio, es lo mismo, ¿no? Voy a pasarles un artículo para que puedan analizarlo y resumirlo. Eso va a ser la tarea, ¿ya? Escúcheme bien. Es solo resumir el artículo en menos de 250 palabras. Les voy a pasar videos para que profundicen el tema. Muchos han cometido este error. Les dije lo mismo en la anterior tarea, pero ¿qué han hecho? Me han resumido todos los videos, u otros me han resumido el video 1, el video 2, pero no me han resumido el video del doctor José Supo. Nuevamente les digo, ¿cuál es la tarea? Resumir el artículo que les voy a dar. Los videos son para profundizar, no son para resumir, son para profundizar en cuanto a este tema. Porque si bien yo no soy bioestadístico, ni mucho menos soy un experto en el tema, pero me ubico. ¿Cuál es la situación? Vamos a ver muchas fórmulas matemáticas y en este capítulo hay un montón de fórmulas matemáticas. Y si ven los videos y ven videos relacionados van a ver otro montón de fórmulas matemáticas. Pero en mi caso, para ser más prácticos, yo reúno los datos, como habíamos dicho, ser específicos en nuestros objetivos, ¿no? Y los meto al programa, los datos los ingreso más bien dicho al programa SPS y lo programo para que me dé los cocientes de probabilidad, ¿no? Y arroja los datos y yo los interpreto. Eso es para mí mi tarea, yo que no soy ni bioestadístico ni experto en la materia. Y lo mismo va a ser en ustedes. Y el objetivo del artículo es que sepan interpretar esos datos que se les va a dar. No vamos a hacer nada de cálculos matemáticos ni de ecuaciones, nada. Simplemente interprétenme y entiendan lo que dice el artículo científico. ¿Sí? Muy bien. Ahora, a todos estos valores matemáticos se les asigna un valor, no sé si puedo decirlo arbitrario o estadísticamente que tenga su procedimiento, ¿no? Pero mire, le han puesto un dato de referencia que es el 1, que para otros estadísticos se presenta al 100%, pero para que por no colocar 100%, por cuestiones estadísticas lo colocan 1, ¿ya? ¿Y qué quiere decir este 1? Que es neutro, ¿vale? La probabilidad de la existencia de la enfermedad aumenta cuando el cociente de probabilidad está por debajo de 1, ¿verdad? Y la probabilidad de la existencia de la enfermedad disminuye, ¿no? Porque el hallazgo es menos probable entre los pacientes con la enfermedad que entre los pacientes sin ella. Por último, cuando un cociente de probabilidad está cercano a 1, la probabilidad de la enfermedad no cambia, ¿ya? Entonces, mientras más bajo de 1, no va a existir la enfermedad, o es menos probable, más bien dicho, que no exista la enfermedad. Y por encima de 1 es más probable que exista la enfermedad. ¿Cómo se traduce esto? Un cociente de probabilidad positivo, esta es la fórmula estadística, que dice que es la sensibilidad dividido entre 1 menos la especificidad. Y el cociente de probabilidad negativo es el 1 menos la sensibilidad sobre la especificidad. Como les digo nuevamente, no nos vamos a hacer líos con las fórmulas matemáticas. Trato de que seamos lo más sencillo posible. ¿Qué significa el cociente de probabilidad positivo? Cambia la probabilidad cuando el hallazgo está presente, ¿no? Y el cociente de probabilidad negativo cambia la probabilidad cuando el hallazgo está ausente. Vamos a poner un ejemplo enseguida,
¿Ya? Miren, el otro subtítulo dice utilización de los cocientes de probabilidad. Aquí sí que un poquito se vuelve engorroso este tema, porque, bueno, hemos tratado un poco de ver algunas otras páginas, ya sean videos o libros, acerca de los cálculos matemáticos que están en esta parte de este capítulo del libro. Y la verdad que es engorroso. Y yo los entiendo, claro que sí. Pero da la casualidad de que no los practico. Y ustedes saben, si algo que no se practica, pues se va olvidando con el tiempo. Yo no practico estos datos estadísticos, ¿no? Como les digo, lo único que hago es saber los datos clave, e introducir esos datos en el SPSS, me arroja el resultado e interpreto el resultado. Y nuevamente les digo, la tarea va orientada a eso, a de que me interpreten esos resultados estadísticos que les voy a pasar. Entonces no vamos a ver estos datos engorrosos. Obviamente no sé cuántos de los que ahorita me están escuchando serán bioestadísticos o salubristas, no lo sé, pero el que decida irse por esta rama de la medicina va a tener que sí o sí dominar esto. Es muy bonito, a mí me gusta, pero como no los utilizo, pues no vamos a entrar en muchos detalles. Lo único que puedo sacar de importante de este cuadrito es que, bueno, en el libro no lo menciona, pero lo das por sobreentendido que también debe interesarse la prevalencia de la enfermedad, que al parecer es similar a la sensibilidad, ¿no? Miren, pero le quitamos un número, ¿no? Lo dividimos entre 10, ¿verdad? Miren, aquí dice que la sensibilidad es 70%, pero miren, el total de pacientes es 10.000, los que son los pacientes enfermos son 700, o sea, representa una prevalencia del 7%. Eso es algo que en el libro se da por sobreentendido y no lo explica muy detalladamente. Y con estos cálculos matemáticos, pues vamos a llegar a un coeficiente de probabilidad positivo y negativo. Vamos a ir al ejemplo que da el libro. Ustedes han debido ver en el libro este gráfico, ¿no? Que tenemos un soplo sistólico regurgitante parasternal derecho, presente o ausente. Tenemos pacientes con insuficiencia tricuspidia y pacientes sin insuficiencia tricuspidia. Y si recuerdan, aquí van los verdaderos positivos y aquí los verdaderos negativos. Vamos a tratar de ser sencillos y prácticos. ¿Qué quiere decir verdaderos positivos? Pacientes con insuficiencia tricuspidia que tienen soplo sistólico. Y los verdaderos negativos, pacientes sin insuficiencia tricuspidia que no tienen el soplo sistólico. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, miren, para interpretar qué son los falsos positivos, son pacientes que no tienen insuficiencia tricuspidia, pero que tienen soplo. ¿Ah? Miren. Y estos son pacientes que sí están enfermos, pero que no tienen el soplo. Entonces, ahí va el detalle de que en algunas guías médicas nos dicen, ¿no?, que un paciente que tiene un soplo, sea de la naturaleza que sea, pero si no tiene síntomas, no hay que alarmarse, más bien hay que mantenerlo expectante, no necesita tratamiento. Han debido escuchar ese dicho, ¿no? Y seguramente lo van a leer en alguna guía. De aquí nace eso, ¿ya? Entonces, después de todos estos cálculos matemáticos donde vemos sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, el cociente de probabilidad positivo o el cociente de probabilidad negativo, pues miren, nos da todos estos datos ¿para qué? Para ver qué tan probable es que un paciente que presenta soplo tendrá insuficiencia tricuspidia, o un paciente que tiene soplo también no va a tener insuficiencia tricuspidia. Hay que ver esas probabilidades, ¿verdad? Y nos da este cuadrito que se llama los nomios. Si ven, estos nomios básicamente es una hoja cuadriculada, pues que tenemos una línea en medio que pasa de un ángulo al otro, que es el número 1, que habíamos dicho que es el estado neutro, ¿no ve? Del cociente de probabilidad. Y miren, aquí tenemos cómo va aumentando la probabilidad y lo dan de esta manera: 2, o sea que es el doble de 1, 5, el quíntuple de 1, y 10, que es 10 veces más que 1. De esa manera lo han elaborado este nomio, ¿ya?
Y por el contrario, los valores negativos es donde va a haber menos probabilidad. 0,5 que es la mitad de 1, 0,2 que es la quinta parte de 1 y 0,1 que es un décimo de 1. Ven que es fácil entenderlo, ¿no? No es tan difícil, ¿ya? Entonces, en este cuadrito nos muestra lo siguiente. Miren, tenemos una sensibilidad del 80%. Lo volvemos en decimales y es 0,8, sabiendo que 1 es igual a 100 y 0,8 va a ser igual a 80. ¿Ven que es fácil? A ver, muy bien. Ahora, ¿qué nos dice el valor de probabilidad positivo? Nos sale un resultado de 4. Ahora, mire, olvídense por ahora de estos paréntesis. Estos paréntesis son el rango al que puede estar incluido este porcentaje. Ya, no vamos a entrar en detalles. Pero miren, aquí hay un 4, ¿verdad? Y vamos a hacer eso. Entonces, ¿dónde estaría el 4 aquí? Aquí está el 0,8 y he encontrado, que es el 80%. ¿Y el 4 dónde está? El 4 se encuentra entre 2 y 5, ¿verdad? Aquí sería 2, 3, 4, 5. Imaginariamente dividamos este espacio en 3 partes. ¿Dónde va a estar el 2? Aquí está la línea 2, la línea 3, la línea 4 y la línea 5. Extendámonos hasta aquí. Y miren, aquí está la línea 2, la línea 3, la línea 4 que se encuentra por aquí y encimita la línea 5. Esto en la computadora lo hace mucho más sencillo los programas estadísticos. Es por eso que no vamos a usar nomios. No, bueno, al menos yo uso poco esto para entender este tipo de temas. No sé si ustedes lo utilizarán, pero más o menos es así. Tenemos el 80%, el número 4, aquí está el 4, y trazamos una línea. Y miren, entre 9 y 1 hay una línea medio. Esto es 0,95. Y debajo de 0,95 cae esta flecha, que sería 0,94. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente: que el paciente que presenta un soplo sistólico regurgitante parasternal derecho tiene un 94% de presentar una insuficiencia tricuspidia. Simplemente eso. Ahora vámonos al cociente de probabilidad negativo. Miren, vamos a trabajar con el mismo, la sensibilidad, número 8, pero en esta situación vamos a trabajar con el valor, miren, para un coeficiente de probabilidad negativo nos da 0,25. ¿Dónde está el 0,25? Nuevamente vamos a volver a esta regla que habíamos hecho en las líneas. Aquí tenemos el 1, la mitad de 1, 0,5, la quinta parte de 1, 0,2, un décimo de 1, 0,1. ¿Ve? Ahora, entre el 0,2 y el 0,5 está el 0,3 y el 0,4. Aquí más o menos está el 0,3. Y entre el 0,3 y el 0,2 tenemos el 0,25 que más o menos está por aquí. ¿No ve? Entonces, 0,8, 0,25, ¿a dónde nos traduce esta línea? Al 0,5. Lo que quiere decir que si un paciente no tiene soplo, tiene un 50% de probabilidades de no tener insuficiencia tricuspidia. ¿Qué les parece? ¿A ver? Entonces pongámoslo un poco más claro. Tienes un paciente que presenta soplo y según este cuadro tiene un 94% de que tenga insuficiencia tricuspidia. Pero ahora viene un paciente por un problema cardíaco. Tú lo escuches, no tiene ese soplo sistólico regurgitante parasternal derecho, tiene un 50% de probabilidades de no tener la insuficiencia tricuspidia. Muy bien, entonces en eso aquí vamos a quedar en cuanto a esta parte del tema. Vamos a pasar ahora a la justificación de las conductas terapéuticas. Pues vamos a ver principalmente qué se refiere el valor de P. Nuevamente les digo, estos son temas de bioestadística que las estoy tocando de manera superficial. En lo concerniente y en lo aplicativo a la semiología. Muy bien, empecemos. Bueno, este capítulo empieza de una forma interesante, ¿no? Habla acerca de la historia de un doctor dinosaurio, dice, ¿no? Bueno, esta historia imagino que también la han sacado de la vida real, puesto que yo les comento que leí un libro de 1880
que hablaba sobre el tratamiento de la tuberculosis. Imagínense, el tratamiento de aquella época era aire de sierra, leche de cabra y no me acuerdo qué hierbas más. Y al final el autor decía que a la larga quizás aparezcan nuevos tratamientos y como médicos debemos estar abiertos a aquello, no estar cerrados en el tratamiento actual. Y cuánta verdad decía este doctor, ¿no? Y bueno, miren, a veces nosotros estamos en esta época, ¿no? Donde antiguamente los médicos se dejaban llevar por la experiencia o una experimentación sin metodología. En este ejemplito que nos cuenta el libro dice que este doctor dinosaurio pues tenía pacientes con tuberculosis a los cuales les aplicaba el tratamiento de aire de sierra, la helioterapia. Tal vez incluso les daba leche de cabra. Pero el caso es que un artículo comenta sobre la aparición de un nuevo medicamento llamado la streptomicina, ¿verdad? Y bueno, este doctor dinosaurio pues decide hacer la prueba con este medicamento, ¿no? Y decide, miren, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a aplicar, porque miren, al paciente que le hago helioterapia, la mitad se cura y la mitad se muere. Pero ahora tengo este nuevo medicamento llamado streptomicina. Y resulta que el 80% se recupera y el 20% no. Qué alegre, ¿no? Está feliz, ha experimentado algo a su manera y dice, esta es la realidad. Muy bien. Pero aparece un doctor pterodáctilo que le dice, pero ¿qué tal si tus pacientes estaban relativamente sanos y los has sanado más rápido? ¿Cómo responderías a esto? ¿Qué tan seguro estás de que has cometido un error? ¿No? Por ahí el paciente estaba muy sano y con la streptomicina pues solamente siguió su curso natural la enfermedad. Podía haber curado igual con la helioterapia. Bueno, el doctor dinosaurio dice, ya pude haber cometido un error. Y el doctor pterodáctilo pesimista le dice, ¿qué tal si el paciente estaba muy grave y está dentro de ese 20% que ha muerto? O sea que no sirve ninguno de tus tratamientos. Vaya incógnita, ¿no? A esto se lo llama un grado de certeza. ¿Qué tanta certeza tengo yo de que un tratamiento va a funcionar o no? ¿Cuál es mi certidumbre de aquello? Ahora, ante esta disyuntiva pues tenemos que medir la probabilidad de los resultados. ¿Cómo voy a medir los resultados de esto? Mediante una prueba estadística llamada el p-valor. Bueno, aunque en realidad el p-valor es un número que sale de un montón de procedimientos estadísticos, ¿ya? Que todos esos procedimientos estadísticos pues terminan en algo llamado significancia estadística, que para ello pues hay algo llamado el ritual de la significancia estadística, en la cual tienes una hipótesis, tienes que buscar la forma de afirmar tu hipótesis o en caso contrario rechazarla. Y para ello tienes que saber elegir bien el procedimiento estadístico y posteriormente conseguir el p-valor. Es algo, no es complicado, pero es algo un poco largo, que no es parte de este curso, más bien dicho de este tema, hablarlo. Para eso hay cursos de metodología de investigación y nuevamente les dejo algunos videos cortitos para poder ampliar al respecto. Miren, esto es un cuadrito de pruebas estadísticas, dependiendo si tu trabajo es un estudio transversal o es un estudio longitudinal. ¿No ve? Si tu variable es nominal dicotómica o nominal dicotómica, si tu variable es ordinal o numérica. Miren cuántas pruebas estadísticas existen. El chi cuadrado, existe la Q de Cochrane, la prueba de Wilcoxon, la de Friedman, el T de Students, el ANOVA, la prueba de McNemar, la U de Matt-Winey. Vaya, existe un montón de pruebas estadísticas. Y bueno, en algún momento hacemos trabajo de investigación
y bueno, no va a faltar alguien. Nosotros empíricamente podemos decir esto es el resultado, pero ¿qué tal si alguien nos pregunta cuál ha sido cómo has hecho la prueba de tu significancia estadística? ¿Cuál es el p-valor? Tú, digamos, has puesto el tratamiento, digamos, para la hipertensión. ¿Cuál es el p-valor del resultado de tu trabajo? ¿Cómo sacas el p-valor? Todas estas pruebas estadísticas terminan en un p-valor. Obviamente ninguna es igual. La U de Maduina no voy a aplicarlo en una nominal dicotómica, y un chi cuadrado de bondad de ajuste no lo voy a aplicar en una variable numérica, ¿verdad? Entonces, bueno, como les digo, no es el objetivo de este tema hablar sobre aquello. Ya habrá tiempo, tienen cursos de metodología de investigación, y les voy a dejar algunos videos para que ustedes también puedan profundizar sobre este tema. Bueno, no es de este tema. Entonces, tenemos un cuadrito, ¿no? Que este doctor Dinosaurio dice, tengo 30 pacientes, 15 con la helioterapia, el aire de la sierra, 15 han recuperado y 15 se han muerto. Muy bien. Alguien lee un artículo que alguien le comenta y le dice, usemos este nuevo medicamento llamado streptomicina. 24, o sea, el 80% recuperan, y 6, o sea, el 20% mueren. Entonces, empíricamente podrías decir la streptomicina es bueno, pero si hacemos un análisis estadístico, un chi cuadrado, aquí tenemos el cruce de variables porque es una tabla de 2×2, nos va a salir un p-valor de 0,03. ¿Y qué quiere decir ese 0,03? Dicen los libros, es estadísticamente significativo. ¡Wow! ¿Y cómo se interpreta eso del estadísticamente significativo? Miren, antes un pequeño recuadro. Los investigadores establecen los puntos de corte al comenzar cada investigación. Como les dije anteriormente en el anterior párrafo, a veces, bueno, al principio yo pensé que eran arbitrarios, pero en realidad obedecen un sinnúmero de leyes estadísticas en matemáticas. Pero hay un valor que está casi universalmente aceptado como estándar, es el 0,05. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes un p-valor menor a 0,05 es estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que pudiste haber cometido un error del 5% en esta observación. O sea, que tu observación es 95% certera, y eso está bien. Si tu observación es 95% certera, excelente. Tienes un error del 5%, simplemente pudiste haber cometido un error del 5%, y eso es aceptable. Claro, obviamente si cometes un error menos que este número, está mucho mejor, como en este caso, que el p-valor sale de 0,03, es menor, ¿verdad?, a 0,05, entonces quiere decir que es estadísticamente significativo. Pero si el valor te sale mayor a 0,05, no es estadísticamente significativo. Entonces, en el artículo que les voy a dar, aparte de ver el LR o el CP, vamos a ver también el valor de P, y me van a tener que interpretar, ¿ya? Pero no me pongan solamente si el P valor es esto, bla 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 bla, no, interprétenme a qué conclusión llegamos con ese artículo. Muy bien, exactamente. Bueno, podemos resumir esta parte en lo siguiente, en todo lo que hemos llevado en esta pequeña parte llamada justificación de las conductas terapéuticas, lo poco que les he hablado sobre metodología de investigación. ¿En qué lo podemos resumir? Que se debe delimitar el problema, lo que se llama crear tu hipótesis. Se establece la existencia de conductas alternativas, entonces puedes aceptar tu hipótesis o rechazarla. Se obtiene información sobre los resultados de las conductas alternativas, entonces ahí está el ritual de la significancia estadística. 4. Se mide el grado de incertidumbre. Ahí es donde tienes que ver si vas a cometer un error de tipo 1 o de tipo 2. Y por último, decides tu acción. Ahora, otras cuestiones que se deben considerar. Entonces, ¿qué tal el siguiente ejemplo? Les pongo un ejemplo de este doctor Dinosaurio. ¿Qué tal si al momento de hacer su observación sobre el uso de la streptomicina y la helioterapia le llegan pacientes que están relativamente bien,
que no están muy graves, ¿no ve? Entonces, él tiene una hipótesis. Él dice, mi hipótesis es que la streptomicina sirve. Genial. Pero también al parecer la helioterapia es tan buena como la streptomicina. ¿Qué pasó? Entonces dice, bueno, si la helioterapia es tan buena como la streptomicina, prefiero utilizar helioterapia, que es más barato, el aire no cuesta nada, ¿no? Solamente lo envío al paciente a que tome aire de la sierra y punto. Estoy cometiendo un error de tipo 1. Y ahí es donde muchos me han fallado en su tarea. Me han dicho, solamente me han dado el ejemplo del error tipo 1 y tipo 2, pero no me han dicho de qué se trata. Nuevamente también les dejo un pequeño video para profundizar sobre el tema del error de tipo 1 y tipo 2. Pero en nuestro ejemplo, ¿a qué se refiere este error de tipo 1? Él tenía la hipótesis de que la streptomicina servía, pero al llegarle pacientes que estaban relativamente bien, mejoraron tanto con la streptomicina como la helioterapia. Entonces este médico dice, prefiero utilizar entonces la helioterapia, que es gratis, y ya no usaré la streptomicina. Está rechazando esa hipótesis de que la streptomicina es buena, ¿no? La está rechazando, ¿ya? Entonces haya cometido un error de tipo 1. Pero ahora hay otro ejemplo. Si lo leen en el libro hay otro ejemplo. Dice, ¿qué tal si le llega a este doctor dinosaurio pacientes que están muy graves y muchos de ellos mueren? Entonces él tiene la hipótesis de que la streptomicina no es buena, de que la streptomicina no sirve y es igual de peor que la helioterapia, ¿no ve? Entonces dice, la streptomicina no sirve y la rechaza, se deshace de la streptomicina y dice, no sirve. Estamos cometiendo un error de tipo 2, un error de tipo beta, ¿no? Entonces, hasta aquí, solamente de manera resumida, les estoy dando a entender sobre la justificación de pruebas terapéuticas, el uso del p-valor, su significancia estadística y una breve descripción de lo que es el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Y es el deber de ustedes ahora ver los videos para poder profundizar y poder realizar bien su tarea. Tienen su tarea, les voy a dar hasta el día martes. Muy bien, vamos a pasar al siguiente slide. Bueno, todavía nos falta esta tercera parte titulada Justificación de conductas sanitarias, ¿no? La epidemiología en acción. Pues vamos a hablar un poco de lo que se ha estado viendo hasta ahora por el coronavirus en cuanto a la epidemiología. Vamos a tomar algunos ejemplos de algunas otras patologías, obviamente, pero vamos a hacer una comparación muy superficial con lo que está pasando actualmente. En razón de eso, voy a poner este tema aparte. Para mañana lo voy a editar, ¿sí? Por cierto, la tarea ya está hecha. Nuevamente les repito, vean los videos para profundizar en este tema. Y la tarea está en PDF. Por favor, no se confundan. Para aquellos que se han confundido, la tarea está en esta ocasión en PDF. Léanlo. Es sobre dos medios diagnósticos para la apendicitis, uno llamado los criterios de Alvarado o el mantra por su acrónimo, y el PAS, ¿no? Entonces véanlo y les digo, en sus palabras escriban una discusión y conclusiones, ¿ya? ¿A qué se refiere básicamente una discusión? Se refiere a que compares lo que sabes de apendicitis, digamos el punto de Bloomberg, el de McBurney, ¿no? Lo que estamos aprendiendo en técnica quirúrgica, comparado a esta medicina basada en la evidencia sobre los criterios de Alvarado y el PAS, ¿ya? Y tu conclusión, en tus palabras, qué es lo que has entendido de este artículo y qué es lo que te va a servir, ¿no? Menos de 250 palabras la tarea, ¿sí? Así para que podamos desarrollar esa capacidad de síntesis y de resumen.
Entonces mañana continuamos con la tercera parte del tema, justificación de conductas sanitarias, epidemiología en acción.